Señor les bendiga, hermanos, ¿cómo están? Uy, qué bien, maravilloso. Muy bien, como nosotros hemos sido llamados por Dios para corresponder, para ser guías, para ser orientadores, para ser personas que estamos advirtiendo a las personas, a los demás, de los peligros. Nosotros somos atalayas. Atalayas en la torre de vigía. Nada tiene que ver con los testigos de Jehová. Nosotros somos atalayas porque en la guerra se usaba la atalaya que estaba en la torre del vigía y estaba mirando quién venía para poderse preparar si había necesidad de batallar o no. Entonces estaba el atalaya ya pendiente y de pronto volteó y dijo: ¡vienen dos personas! Y dijo el capitán: ¿amigos o enemigos? Y él volteó y miró y dijo: deben ser amigos porque vienen conversando. Pero no es así. Nosotros somos atalayas porque nosotros debemos guiar, orientar, avisar. Y eso es lo que hemos venido aprendiendo durante este mes acerca de la palabra de Dios. Hemos venido aprendiendo que la palabra de Dios es lámpara a mis pies, es lámpara a tus pies. Hemos venido aprendiendo que la palabra de Dios es más dulce que la miel. Y aquí nadie podrá negar, ay, perdón. Uy, ¿qué tal? Y aquí nadie podrá negar que la palabra de Dios ha sido como martillo que ha quebrantado la roca de nuestro corazón. Yo por lo menos no lo puedo negar. Quiero invitarlos a leer en Hebreos 4:12, por favor. Dice: la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Señor, te damos gracias porque, como decía el pastor en la oración, y realmente es así, y esperamos que cada uno de nosotros lo reconozca, es un verdadero privilegio estar aquí, Señor, y poder escuchar de tu palabra. Todavía es más privilegio poder compartir de tu palabra. Y es una misión que tenemos cada uno de nosotros como atalayas, para llevar la palabra de verdad a las personas que no conocen de esta bella y hermosa palabra. Te suplicamos que tú nos orientes y nos guíes y nos permitas entender cuál es el propósito de esta enseñanza, Padre Santo, para que la podamos aplicar todos los días de nuestros días, de nuestra vida. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Ahora yo te pregunto, pero no quiero que me respondas a mí, sino que te respondas a ti. ¿Qué es la Biblia para ti? Hemos venido aprendiendo cosas acerca de la Biblia y seguimos aprendiendo hoy y seguiremos aprendiendo. Y lo importante es que tú puedas aplicar los principios de la palabra de Dios, de la Biblia, a tu vida para poderla cumplir como Dios quiere que tú la cumplas. La Biblia es un arsenal de armas celestiales, un laboratorio de medicinas infalibles y una mina de riqueza inagotable. Es el mapa para todo camino, medicina para toda enfermedad y bálsamo para toda herida. Son palabras escritas por reyes, por emperadores y por príncipes, por poetas, por sabios y por filósofos, por pescadores, por estadistas y por hombres instruidos en sabiduría en Egipto, educados en escuelas en Babilonia y preparados a los pies de rabinos en Jerusalén. Escrita por hombres en el exilio,
en el desierto, en tierra de pastores, en pastos verdes y junto a aguas de reposo. Entre sus autores encontramos a un recaudador de impuestos, a un pastor y a un recogedor de frutas, a hombres pobres, a hombres ricos, a estadistas, a predicadores, capitanes, legisladores, jueces y exiliados. La Biblia es una biblioteca llena de historia, de genealogía, de etnología, de ley, de ética, de profecía, de elocuencia, de medicina, de salud, de economía, de política y de reglas para la vida social y para la vida de cada uno de nosotros en la vida personal. Este precioso libro, la Biblia, este maravilloso libro es el arma en la batalla contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, según Efesios 6:12. Cuando tú vienes a la palabra de Dios, tú encuentras allí la historia. Allí encuentras la respuesta a las tres preguntas más importantes del ser humano. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y para dónde voy? Cuando tú empiezas a leer, por ejemplo, en el libro de los Hebreos, capítulo 11, yo a veces me pongo a leer en la Biblia varios pasajes que todos hacen el recuento histórico de sus antepasados, como Hebreos 11, por ejemplo. Cuando tengas la oportunidad de sentarte a leer Hebreos 11 y así seguir otros capítulos que en diferentes libros, por eso es que la Biblia es un todo. Tú encuentras historia desde Abraham, o historia desde Génesis, o historia desde ciertos profetas, y todas estas historias son concordantes, de tal manera que comprueban la veracidad de lo que dice la palabra de Dios. Como decía el pastor ahora, existen unos libros que son apócrifos, también son históricos. Hay libros de historia, por ejemplo, ya que estaba mirando este libro, yo lo he estudiado, yo llevo 30 años en el Evangelio, no se lo olvide. Y este libro yo lo he estudiado, se llama el Compendio Manual de Halley. Y hay muchos libros especiales que te ayudan a entender. Pero lo más importante es que tú no olvides jamás que la Biblia es la autoridad, es la única que nosotros debemos creer y seguir. Podemos leer un libro, podemos mirar libros de estudio, podemos encontrar libros que nos hablen acerca de la Biblia, aún Biblias traducidas en diferentes versiones, pero hay que tener cuidado, porque nosotros no podemos discernir humanamente si estás en la verdad o si estás en lo correcto o estás en el camino equivocado. Por ejemplo, cuando las personas se convertían al principio del Evangelio, cuando Jesucristo murió y resucitó, y cuando se apareció a los discípulos, y cuando los discípulos recibieron el Espíritu Santo, es donde recibieron el poder que Jesucristo les había prometido. Y recibirán poder, y serán testigos en todas las naciones. Cuando ellos recibieron esto, y ellos predicaban el Evangelio, y la gente se convertía, Jesucristo les había dicho: el que quiera venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo, tiene que tomar su cruz, y me sigue. Cuando una persona aceptaba que Jesucristo era su Señor, estaba diciendo: renuncio al gobierno que este imperio me está imponiendo y acepto que mi Rey y mi Señor se llama Jesucristo. Es decir, estaba diciendo: yo estoy dispuesto a morir. Y estamos hablando textualmente, literalmente, a morir. Morir por la causa de Cristo. Y morir era morir. Lo sacrificaban. La Biblia dice, cuando usted lee en Hebreos 11, cómo ellos eran partidos con sierra a la mitad, eran entregados a los leones, eran quemados vivos, eran destrozados, torturados. Es decir, cuando ellos aceptaban el camino del Evangelio, ellos aceptaban morir. Y la Biblia nos enseña a nosotros primero morir a nosotros mismos. Tú, cuando te entregas al Evangelio, cuando te entregas a Jesucristo, tú lo primero que tienes que entender es que tú tienes que morir a ti mismo. Ya no soy yo, como decía Juan Juan el Bautista. Decía: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Tú y yo
tenemos que menguar para que Cristo crezca. Tenemos que morir, y eso es exactamente lo que representa el bautismo. Un testimonio público de que yo estoy decidido a morir para volver a vivir. Por eso Jesucristo le dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo no podrás ver el reino de Dios. Cuando tú mueres, estás dispuesto a olvidar lo aprendido y a reaprender. ¿Reaprender qué? Lo que la Biblia, la palabra de Dios, la autoridad de Dios, la inspiración de Dios te enseñe. Cuando yo estoy dispuesto a eso, entonces estoy dispuesto aún a morir por la causa de Cristo. Hoy en día, cuando alguien se convierte, no crea que es diferente. Hoy en día tú que estás aquí y aceptas a Jesucristo en el corazón, reconoces que Él es tu Señor, estás enfrente de una guerra, de una batalla. Tú estás siendo reclutado en un ejército. Cuando tú vas al ejército, en ese ejército te dan un arma. Porque si no te dan un arma, entonces tú no eres un soldado. Si vas a las milicias, te tiene que dar un arma, o tienes que tener un arma, porque si no, no perteneces a la milicia. Cuando tú eres reclutado, perdón la expresión, no tú, cuando la persona es reclutada en las guerrillas o en todo lo que es justicia en contra de la ley principal del país, por ejemplo, o sea, el crimen organizado, tienes que tener un arma. Entonces nosotros tenemos que tener un arma. ¿Y esa arma cuál es? La espada del Espíritu, la Biblia, la única autoridad, la única que nos da a nosotros el valor de morir por la causa de Cristo. Sin esta espada, tú no vas a poder vencer. Es imposible que tú te enfrentes a un enemigo sin un arma. Es imposible. Y nosotros estamos aquí enfrentados a un enemigo tenebroso. Pero ¿sabe qué es lo peor? Que vienen engañadores. Lo dijo Jesús, lo dice Pablo, lo dice la Biblia. Vendrán engañadores, segunda de Pedro 2. Y también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Y muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas, y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Yo te hago una pregunta bien seria. ¿Cómo tú vas a identificar que estás en lo correcto? ¿Cómo tú puedes estar seguro de que tú estás definido en la doctrina de Jesucristo y en sus bases fundamentales? ¿Cómo puedes estar seguro de eso? Tú allá afuera encuentras adventistas, encuentras testigos de Jehová, encuentras de toda clase de sectarismos, encuentras católicos arraigados, católicos tan convincentes que tu fe flaquea. Claro, flaquea si tú no estás fundado sobre la roca. Si tú estás fundado sobre la arena, segurito, segurito, como le ha pasado a muchos que de la fe se han apartado en caminos diferentes. Porque lo dijo Jesús y lo dicen los apóstoles. Vienen falsos maestros, falsos profetas, y nosotros les vamos a creer. Yo tengo amigos adventistas, tengo amigos testigos de Jehová. Yo tengo un amigo allá en Florida, tenía un amigo adventista que siempre que compartíamos, él siempre en sus conversaciones no faltaba la cascarita. No faltaba la cascarita. Como él sabía que a mí me gustaba leer, me gusta leer, entonces él me habló de un libro que se llama El conflicto de las naciones. Ay, yo feliz fui y me lo compré. Y me puse a leerlo. Y usted lee los trataditos de los testigos de Jehová, los libros de los testigos de Jehová, los libros de los adventistas, usted ve programas de los adventistas, usted ve cosas de tanta gente ahí en internet, en la televisión, en los libros que salen tan llamativos, y usted lee, oh, es bellísimo. Es que le digo sinceramente, hermano, mira, si aquí nos ponemos a leer cosas, yo me pongo a leer a usted aquí historias, y me pongo a leer porciones bíblicas de estas personas que han tergiversado la fe, y nosotros no nos damos cuenta. Es más, muchas veces yo estoy conversando con ellos y por ahí
está como que algo tratando de confundirlo a uno. Yo digo sinceramente, hermano, me gusta mucho leer, me gusta estudiar y he aprendido y he estudiado. No soy teólogo ni nada de eso como ellos que han estudiado teología y Biblia y un montón de cosas, ni mi esposa. La verdad, yo nunca serví para eso. Me ha gustado leer, pero nunca me serví para ir no sé, a estudiar teología y esas cosas, no serví. Pero me ha gustado mucho leer. Y de pronto dicen algo y uno se queda como así como que, claro, yo no les demuestro a ellos, pero yo investigo. Si no fuera por la firmeza y la convicción de la palabra, de la Biblia, no de lo que me ha enseñado el pastor, de lo que me ha enseñado la religión, de lo que me ha enseñado la tradición, de lo que me ha enseñado los libros, no, de la palabra, fácilmente uno flaquea. Usted se pone a escuchar en YouTube, hermano, qué cosa tan increíble. ¿Usted cómo va a estar seguro que lo que usted está escuchando allí es un error, es una verdad? Usted escucha cosas que usted dice, por Dios, o sea que yo estoy en el error. Y entonces, luego escuchas otro, entonces vuelve bien, entonces ¿cuál? Y hay una confusión tremenda. Y no me diga que usted no está confundido. Sinceramente. Sinceramente. Cualquiera se confunde. Pero, por eso, la Biblia es la palabra de Dios, más viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Esta palabra que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta no nos dejará ser confundidos. Recuerde que Jesucristo dijo que si los tiempos no fueran acortados, nadie sería salvo. Ojo con eso. Si los tiempos no fueran acortados, nadie, o sea, ninguno de nosotros, ninguno de los que hoy en día son 7.000 millones de habitantes sobre la faz de la tierra, y bien poquitos, por lo menos no sé cuántos billones de evangélicos cristianos, serían salvos. Ninguno. Dice Jesús, si los tiempos no fueran acortados. Porque dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, por misericordia, Dios ha acabado con muchos pueblos y naciones. Por misericordia, por pura misericordia. ¿Y dónde entendemos eso? En la palabra. ¿Dónde más? Si llegan los ateos, porque yo me he encontrado con ateos. Cosa seria es esa, encontrarse con ateos. No me gusta discutir y le voy a hacer una invitación a usted. No discuta. No discuta, hermano, no discuta. Porque le digo una cosa, le ganan. Le ganan. Porque ellos no quieren perder, ni perderán jamás. Porque ellos no tienen el entendimiento, hermano. Ellos no quieren aceptar en su mente y en su corazón que están equivocados, no quieren aceptar eso. No. Y le van a ganar a usted. Y si usted se pone a discutir con ellos, usted se va a confundir. ¿Qué les va a decir usted? Como le digo yo. Usted verá cómo le dice. Mire, amigo, a mí no me gusta discutir de religión ni de Biblia. Yo le hablo a usted de Dios si usted quiere que yo le enseñe. Pero si me va a discutir, hasta ahí nomás. Puede sonar muy radical, puede sonar muy raro, pero yo prefiero eso. Primero, porque ¿para qué discuto yo con ellos? Como dice la Biblia, para que yo echo las perlas a los cerdos. Y segundo, porque es una perdedera de tiempo. Y más fácil me sale convenciendo él a mí de un error. Yo más bien no voy con la palabra y ya, la palabra me es suficiente a mí. Y al fin y al cabo la Biblia dice que posiblemente nadie se salve si los tiempos no son acortados. Entonces, si de todas maneras se va a perder más de la mitad, porque la Biblia dice que amplio y espacioso el camino que lleva a la perdición, pero muy angosto el camino que lleva a la salvación. Entonces, igualmente, de todas maneras van a ver alguien tiene que perder. Decía mi suegro una vez viendo un partido, ¡ay no, que le metieron un gol a Colombia! Y ella decía, alguien tiene que meter el gol. Es la pura verdad. Alguien se va a perder. Y si esa persona no quiere doblegar su corazón con el martillo que quebranta la roca, problema de él. ¿Usted se va a echar a morir por él? No, yo no. Sinceramente, hermano. Yo voy al entierro, pero no me entierro con el muerto. Con mucho gusto les hablo de palabras si ellos quieren. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mire, Dios creó a Abraham y le dio todo. Pero le dijo, de ese árbol no comas. ¿Y qué hizo Abraham? Perdón, Adán. Desobedeció. En la torre de Babel, desobedecieron. Noé creyó a Dios y se salvó junto con su familia. Abraham creyó a Dios y Abraham fue capaz aún de sacrificar a su propio hijo. Y como Dios vio que él sí tenía temor de Dios, entonces lo salvó. Y él entonces proveyó
el cordero en vez de Isaac. Y de Abraham, el propósito de Dios siempre fue: sé ejemplo, sé ejemplo. Adán, tú tienes que ser ejemplo. Oye, Noé, ejemplo. Abraham, tú tienes que ser ejemplo. Pero de Abraham vino una gran nación, Israel. Oiga, hermano, la historia de Israel es tan bacana. Es tan espectacular la historia de Israel para nosotros comprender esto tan lindo que nosotros vivimos dentro del corazón. Cuando tú comprendes de dónde salió Israel, quién es Israel, para dónde va Israel, qué pasa con Israel hoy en día, cuando tú comprendes eso, tú te enamoras, hermano. Mira, yo siento esa dulzura de la miel en mi corazón cuando uno va conociendo cada vez más de estas cosas que tienen que ver para uno poder entender las cosas de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Ser ejemplo. Y de Israel, de Abraham, que venía una gran nación, tenían que ser ejemplo a las demás naciones. ¿Y qué hicieron ellos? Fueron desobedientes. Todos fueron desobedientes. Y entonces de Israel se iba a proveer al Salvador, al único, al soberano Dios, que se hizo hombre. Y ese sí cumplió como era y se dio a sí mismo para él poder decir: sí se puede cumplir, ahora yo pago el precio por todos nosotros, por los que aceptemos ese sacrificio, por los que aceptemos el medio de Dios, no de los hombres, por los que reconozcamos que es a través de lo que Dios dice y no a través de lo que los hombres dicen. Palabra clave: obedecer. Fácil. Desobedezca las reglas de tránsito, a ver qué le pasa. Desobedezca las leyes civiles, a ver qué le pasa. Desobedezca las leyes judiciales, a ver qué le pasa. Sencillo. Desobedezca aquí en la iglesia, a ver qué le pasa. Si usted desobedece a una reglamentación normal dentro de una comunidad, que es normal, si usted desobedece en su casa, que es una comunidad, usted tiene consecuencias. Puede que aquí no le van a arrancar la cabeza ni le van a cobrar 10.000 pesos por haber desobedecido, pero obviamente usted va a tener que pagar unas consecuencias. Usted desobedece, usted paga consecuencias. Palabra clave: obedecer. Amén. Ahora, ¿cuál es la convicción que tú puedes tener de la palabra de Dios? Porque es que el problema es que nosotros tenemos que tener convicción. Convicción. La Biblia es infalible. Salmo 19:7, yo lo voy a leer rápido. De hecho, traje unas hojitas que el pastor las puede fotocopiar. Usted le paga al pastor el precio que le cobran a él de la fotocopia y usted la saca. No está todo el mensaje, son 4 páginas nomás, en letra pequeña, pero las cosas principales, para que, si me pongo aquí a decir a usted que busque Salmo 19:7, gracias hermano, si le digo que busque el Salmo 19:7 y cada una de las cosas que voy a leer de aquí, no salgo de aquí ni en 2 horas, y solamente voy a demorar 1 hora y 45. Entonces, en el Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La Biblia es inerrante. Proverbios 35, toda palabra de Dios es limpia. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. La Biblia es completa. Apocalipsis 22:18. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno las quitare, las palabras de este libro, de esa profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Por favor, ni le ponga ni le quite. La Biblia tiene autoridad. Isaías 1:2. Oigan los cielos y oiga la tierra, porque yo, Jehová, he hablado. Aleluya. Oye, qué cosa tan maravillosa. Amén. La Biblia es suficiente. 2 Timoteo 3 dice: y es suficiente para hacerte sabio. Tú no necesitas libros extras para hacerte sabio. Los libros te guían, te ayudan, son como complementarios, pero la palabra de Dios es suficiente para hacerte sabio, para salvación, enteramente preparado para toda buena obra. Es eficaz. Isaías 55. Así será mi palabra que sale de mi boca, no regresará a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Amén. La Biblia es divina. 2 Pedro 1:21, que la escritura no vino de ninguna interpretación privada, sino que hombres santos de Dios hablaron conforme fueron movidos por el Espíritu Santo. Si esta palabra que hemos aprendido durante todo este tiempo, que yo supongo que tenemos conciencia, no necesariamente por lo que hemos visto este mes, sino porque desde que hemos recibido a Jesucristo, hemos aceptado que Jesucristo es nuestro Rey, nuestro Señor, Él es nuestro líder, Él es el único Dios vivo y verdadero. Amén. El único Dios poderoso, porque murió y resucitó. Si se hubiera quedado muerto estaríamos llevados, pero como Él resucitó para darnos vida a nosotros.
Entonces, si esta palabra es infalible, inerrante, completa, con autoridad suficiente, eficaz y divina, debería de ser contemplada de una forma diferente. No es para adorarla, no. Esto en sí no tiene poder. Esto es libro con papel, con tinta. Pero el contenido es la espada del Espíritu. La palabra de Dios, viva y eficaz. Este libro lo deberíamos de valorar mejor. Jesús dijo, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Tristemente, yo por ejemplo, a mí me encanta mucho la historia en Nehemías, cuando él reconstruye el templo, reconstruye los muros de Jerusalén, restablece, desde Nehemías que se restableció nuevamente Israel después de tantas cosas que han pasado, que usted tiene que estudiarlas porque ni modo que yo aquí las comparta ahora. Pero cuando se restableció Israel, en el tiempo de Nehemías, de ahí ya vino lo que hasta los tiempos de Jesús. Pero ¿qué pasó? Cuando ellos, si ustedes leen esa porción, cuando ellos leyeron el libro, ellos lloraban, ellos estaban tristes, ellos eran acongojados, escuchando la palabra que llevaba años escondida. Mira, hermano, esto es por el estilo de cuando usted... Es que yo recuerdo cuando yo recibí a Jesús, hermano, cuando yo en esa campaña que mi adorable y querida suegrita me invitó, que yo la rechacé de tanta confusión religiosa que tenía. Cuando esa palabra llegaba a mi corazón y llegaba a mi corazón y llegaba, yo no podía entender qué estaba pasando. Eso me imagino que sentían cuando allá los israelitas con Nehemías y Esdras leyendo el libro de la ley. Y yo me imagino que esas palabras fluía y fluía y fluía. Y ellos eran gozosos, hermano, pasaron casi un día entero adorando al Señor por causa de la palabra. Pero, ¿qué pasó? Vuelve y juega. Cuando vino Jesús, ¿qué encontró? Religiones por doquier. Religiones por doquier. Tanto es que todos, absolutamente todos, hasta los mismos discípulos de matarla, porque no entendieron. ¿Cómo van a entender? Por Dios, no es fácil entender. Gracias, vean, nosotros somos privilegiados. Nosotros tenemos un privilegio, hermano, que yo le digo sinceramente, es como si nos dieran cita, aquí presidente, aquí no, bueno, pues bendito Dios, con algún presidente importante, con alguna persona importante, que nos dan una cita. Y yo, ¿cómo? Me dieron una cita al presidente de una compañía, no sé. ¿Qué? ¿Cómo? Uy, ven una cita con el pastor. Uy, no, qué privilegio. No, eso es un privilegio. Que yo tenga eso. Es un privilegio que nosotros tenemos, hermano, de tener el Espíritu Santo, para que los discípulos, cuando recibieron el Espíritu Santo, estuvieron dispuestos a morir por él. Y hay gente que murió desde ese tiempo. No, y desde mucho antes con los profetas, hasta la fecha de hoy. Mire, hermano, hoy en día hay pueblos enteros decapitados que se les pide negar la fe y no lo hacen. Como el cuento que cuentan por ahí, verdad o mentira, es buenísimo. Que llegaron en esas regiones un grupo de soldados y irrumpieron en una iglesia y le dijeron a todo el mundo, bueno, el que quiera negar la fe, salga, los demás se quedan para morir. Y salieron muchos. Tienen una última oportunidad, ¿quién quiere salir? Y algunos salieron. Ahora sí, cerraron la puerta, nadie más puede salir. Cuando cerraron la puerta, se quitaron las máscaras. Bueno, hermano, vamos a adorar a Dios, y ahora sí estamos los verdaderos cristianos aquí. Adoremos al Señor, que estamos dispuestos a dar la vida de Dios. Hermano, hoy en día, no es fácil. Jaja, aplauda, tranquilo, pero no es fácil, hermano, no es fácil. Oiga, yo mismo me pregunto y digo, Dios mío, por favor. Por eso dice el Señor, cuando ustedes sean llevados ante los concilios, no se preocupen por lo que tengan que decir. Yo pondré palabra en su boca. Nosotros tenemos que saber, hermano, que en el momento de la crisis va a ser muy difícil. Pero ¿sabe qué? Tranquilo, que la Biblia dice muy clarito que nosotros somos como la flor del campo. Por la mañana es y por la tarde desaparece. Así que nosotros, si morimos, como dice Pablo, mejor, porque de una vez vamos allá a estar con él. Eso es ganancia. Vea, hermano, nosotros los cristianos, cuando estemos enfermos, o cuando vayamos a morir, o cuando ya se nos acerque la muerte, es doloroso, pues una enfermedad que no que... ¡Ay, qué felicidad con este dolor que tengo! No, eso no da felicidad, eso da dolor y tristeza. Pero usted dice, Señor, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos a orar por la hermana que tiene 99 años, .5, para que se sane. ¿Para qué se va a sanar, hermano? Nosotros si estamos enfermos, gloria al Señor. Si el Señor nos sana, gloria al Señor.
Si nos sana, gloria al Señor. Y si no, me decía una señora, ay no, yo salí por la mañana a trabajar y yo dije, Señor, yo dependo de que no llueva, así que yo voy yo voy confiando en ti. Y si se va confiando en ti, y si sigue lloviendo, entonces que ya no confía en él. Nos fuimos ayer para Tierra Amarilla, hartada de que el agua, y si siguió lloviendo. Y siguió lloviendo y nos mojamos un poquito. ¿Y qué? Entonces no se glorificó el Señor. Claro que se glorifica el Señor, hermano. Viva o muera, nosotros los que hemos aceptado que Jesucristo es el único Señor, Rey, Salvador, etcétera, 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 nosotros, vivamos o moramos, somos de Él. Eso es lo que dice la Biblia, la espada del Espíritu, la que me da a mí la fortaleza y la firmeza. ¿Está bien o no? Amén. Así que no importa que muramos. Tu palabra es verdad. Es la verdad acerca de la vida y de la muerte, del tiempo y de la eternidad, del cielo y del infierno, del bien y del mal, del hombre y de la mujer, del adulto y del joven, del niño, de la sociedad, de la relación entre Dios y el hombre, y de la relación entre el hombre con el mismo hombre, con la creación de Dios. La Biblia es la fuente de la felicidad, la Biblia es la fuente del crecimiento, la Biblia es la fuente del poder, la Biblia es la fuente de guía. Allí es donde encontramos nosotros la guía, es la fuente de consuelo, es la fuente de la perfección, es la fuente de la victoria, y solamente obtenemos esa victoria a través de ¿qué? De la palabra. Mira, hermano, si usted no le pone el corazón a leer la palabra de Dios, luego le va a tocar poner el corazón a una espada. Así de sencillo. Hay que poner el corazón a leer la palabra de Dios para que en el momento crítico usted pueda soportar, dice la Biblia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Oigan, nuestra lucha no es contra personas. Nosotros no vamos a un ejército a pelear con armas, con escopetas y rifles y todas esas cosas del día de hoy. Nosotros vamos a pelear, es con la espada del Espíritu. Y sin una espada, hermano, pues usted está... Sinceramente, usted está desarmado, usted va sin esta arma por allá a enfrentarse al enemigo, y el enemigo lo coge y le da 3 vueltas, como le pasó a aquellos que eran tratando, dice que en el nombre de Jesús que predica Pablo, y llegaron los demonios y pim, 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 y los espelotaron, en serio, así con esa palabra vulgar, los espelotaron. Porque es que no es en las fuerzas mías, ni en las fuerzas de Pablo. ¿En cuál fuerza es que nosotros peleamos? Solamente la de Jesucristo, no más, que no hay otro camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Punto, se acabó. Yo soy el camino, dice Jesús, por supuesto. Gracias, hermano. Mire, cualquiera puede tener la Biblia. Los ateos saben más Biblia que usted y yo. Bueno, muchos ateos. Cualquiera puede tener la Biblia. Los adventistas se basan en Biblia, paparitos. Los adventistas saben Biblia. Las sectas, perdónenme, pero discúlpenme como digo por ahí. Las sectas saben más Biblias que usted y yo. Entonces, ¿son sectas o sea que esa no es la fe cristiana verdadera? A ver, ¿cómo es la cosa? Tengamos cuidado con eso, porque el problema es que nos confundimos. El amigo mío trataba de convencerme todo el tiempo, si no fuera porque Dios me dio gracia de tener conocimiento bíblico, pues uno cae en eso y empieza a guardar la ley y se vuelve también... Hasta me había hecho circuncidar, imagínese usted, con tanta cosa tan horrible que aparece por ahí. Pero ¿sabe qué, hermano? Si usted no aprende a usar la Biblia como la espada, permítame decir una expresión, estamos fregados. Tenemos que aprender a usar la Biblia como la espada, porque mire, la Biblia es tan poderosa que trae la verdad en contra del error, trae felicidad en contra de la tristeza, la luz en contra de la oscuridad. ¿Por qué? Por la Biblia. La Biblia tiene tanto poder que la tristeza la convierte en gozo, la esterilidad en crecimiento. Mire qué belleza esto. Cuando ellos eran 3, esto no es la gracia de ellos, es la gracia de Jesucristo en ellos a través de la Biblia. El crecimiento, y ya estamos buscando cuándo irnos, imagínense. Cuando usted coge esa espada y empieza a menear así, salva almas. Y yo sufrí todo, yo no me sufro. Uy, pero tan bonito que peleo es esto. Cuando usted manea esta espada así, cuando se mueve la Biblia, ¿no? Esta. Usted lo que está haciendo es arrancando almas de las tinieblas. Esta es la espada del Espíritu. Usted con esa palabra, usted está entrando en el reino de Satanás. De hecho, nosotros estamos dentro del reino de Satanás porque Jesucristo dijo: yo no te pido que los saques del mundo, te pido que los guardes del mal.
Él es el que pelea por nosotros porque estamos en medio de una batalla. Cuando el diablo atacó a Jesús, como atacó a Eva, y como nos ataca a nosotros, nos ataca con 3 patrones básicos. Los deseos de la carne, lea eso usted en Mateo 4 y en Lucas 4. El orgullo de la vida y el deseo de los ojos. Esas son básicamente las tentaciones que nosotros recibimos. Entonces, si usted no está preparado, ¿usted qué va a hacer si no está preparado? Dice Apocalipsis 12, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis está hablando de nosotros si seguimos conforme la palabra nos enseña, como le está pasando a muchos por allá donde dice y les está cortando la cabeza. Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aprendimos en las enseñanzas que hemos visto la semana pasada, las semanas anteriores, ¿dónde encontramos la forma de defendernos contra la tristeza y el desánimo? En la palabra. Contra la falta de compromiso, en la palabra. Contra la tentación, en la palabra. Cuando nosotros desenvainamos la espada, hermano, nosotros le estamos arrebatando almas al diablo. Mire, aquí somos un montón de almas arrebatadas del enemigo. Espero, porque la Biblia dice que habrán también lobos disfrazados de oveja. Así que, hermano, no se extrañe si el que está a su lado derecho o el que está a su lado izquierdo es un lobo disfrazado de oveja. Eso es bíblico. Y aquí todos no vamos a ser salvos. Eso es bíblico. Eso lo dice Jesús. Y eso lo dicen los apóstoles. Eso lo dice la Biblia, que yo creo. Así que usted sabrá, usted toma la decisión. Usted es el que toma la decisión. Si usted es una oveja disfrazada de, si usted es un lobo disfrazado de oveja, o usted está realmente comprometido con las cosas de Dios. Por eso es que en la palabra del sembrador dice que semilla que cayó en el camino, llega Satanás y se la roba, los pájaros se la comen. Semilla que cayó en lugar pedregoso. Claro, usted escucha y dice, ay, qué felicidad. Pero como no tiene profundidad, porque no lee la Biblia, porque cree todos los cuentos que le echan todos los religiosos, porque usted no sabe si aquí estamos hablando de religión nosotros. Usted no, ¿cómo puede estar seguro de que le estamos hablando la verdad? ¿Cómo? Dígame, por favor. Leyendo la palabra. Con la misma palabra. Como lo deberían, escudriñaban cada día, no era cada 8 días, cada día las escrituras, para ver si lo que estaba diciendo Freddy Flor era verdad. Tiene que ser así, hermano, usted no puede tragar entero, no puede tragar entero. Entonces cuando caen espinos, es porque la palabra, usted está en la iglesia y muy contento de todas las cosas, pero cuando le llegó la tribulación dice, ah, no, hermano, es que definitivamente yo vivía muy bueno cuando, yo me acuerdo que mi papá decía, usted antes de meterse a esa religión, tenía plata en todos los bolsillos, y lo que hace que está en esa religión, usted mantiene pelado, me decía mi papá. Mi papá me atacó toda la vida. Entonces que, ay, sí, es verdad, yo me voy a mover para el mundo, porque es que, allá sí tenía plática yo. No, usted no puede permitir que la tribulación, que los problemas, que las dificultades lo aparten de la palabra. Con mayor razón usted coge la palabra, Padre, métamela por aquí, Señor, yo me la voy a meter aquí, porque yo quiero, Señor, seguir en tus caminos. Eso es lo que hay que hacer, hermano. Mire, esta palabra tiene que ser comida. Mire, el apóstol se comía el rollo, conforme Dios le mostró en la visión. Amén. Perdóname, pero es que me excito mucho, me pongo muy emocionado. Sí, bendito Dios. Gracias, papá. No, esto es... Mire, la Biblia es perfecta. Dice la Biblia que es la palabra que convierte el alma la convierte. Qué cosa tan bella. Si no hubiera sido porque Martín Lutero se puso a leer la Biblia y a decir, pero ¿cómo es esto? Yo me imagino a Martín Lutero, hermano, pero ¿qué es esto, por Dios? Y esa palabra ahí, como el cuento ese que está viva. La Biblia. Yo me lo imagino a él con esa palabra leyendo, y el Martín Lutero, un religioso de acá a Pekín, hermano. Lean la historia de Martín Lutero. Bueno, primero la historia de Jesús, es más importante. Pero Martín Lutero, el Espíritu Santo tuvo que haber venido en persona. Yo estoy haciendo mis propias interpretaciones. Yo me imagino que el Espíritu Santo en persona fue donde Martín Lutero y lo puso a leer la palabra. Y hace tiempo leyendo la palabra y decía, pero ¿cómo es la religión y la Biblia? ¿Pero qué es esto? Y escribió 95 tesis. Eran solamente tesis ahí. Vea, cuando Martín Lutero lo hizo fue en contra de lo que estaban practicando un par de clérigos importantes, como el Papa y un clérigo importante que había en el arzobispo. Pero él defendía al Papa. Pero cuando lo atacaron de tal manera, él empezó a escudriñar más la palabra y se dio cuenta que es que ni con el Papa. Es fascinante la historia de Martín Lutero, fascinante. Y entonces dice, fue gracias, permítame, yo pongo un poquitico de fuerza en esas palabras.
fue gracias a las equivocaciones de los papas y de los concilios que Lutero llegó a comprender la supremacía de las Escrituras. Una convicción profunda de la palabra de Dios hizo que Martín Lutero asumiera una postura osada en el púlpito, ante los cardenales, ante los concilios, y dice, estaba firmemente anclado en la indestructible roca de la Escritura. La fuerza de su valentía descansaba en el hecho de que él era indoblegable en su lealtad a la Biblia. En medio de gran oposición, la verdad bíblica lo fortalecía. Pues él sabía que estaba sobre un fundamento seguro. Cualquier ministerio del Evangelio tiene que estar fundamentado en esto, Manuel. Por favor, usted, permítame la expresión, tiene que leer la Biblia. De lo contrario, usted está en alto riesgo, manejando con mucho cuidado al lado de un abismo. Y en cualquier momento puede caer. Usted verá si quiere seguir corriendo el riesgo. Yo discuto mucho por los mensajes largos, pues ya van 40 minutos, estoy preocupado. A mí es un cortico porque estoy aquí emocionado, pero bueno. Yo quiero que usted se imagine esto. Hay mucha historia, muchas cosas maravillosas que usted puede leer. Como la historia de los Estados Unidos, que fue una nación que fue creada, una nación que fue establecida por los principios bíblicos. Su constitución era prácticamente una traslación de la Biblia. Era una cosa preciosa, por eso es que Estados Unidos es una gran potencia. Pero hoy en día están apartados. Mira qué cantidad de cosas terribles están haciendo ellos en contra de los principios bíblicos. Dice, vamos a imaginar un jardín. Y en ese jardín, lo primero que vamos a ver son mariposas. Que van de flor en flor, de flor en flor, de flor en flor, y eso no trae absolutamente nada. Porque entonces la mariposa muere el mismo día. Otra cosa que usted va a ver en ese jardín es un tipo estudiando botánica y empieza a examinar y a tomar nota. Oiga pues, y a tomar nota, toma nota de lo que observa. Tampoco trae nada. Pero en cambio llegó una abejita vacía y empieza a extraer el néctar de las flores. Eso hacía la abejita. En las iglesias existen los que vuelan de sermón en sermón, de clase en clase, de estudio en estudio, sin hacer nada, sin obtener nada, sin aprender nada. Otros son como estudiantes de botánica, toman nota, pero no tienen la capacidad de extraer de esta maravillosa flor, de esta maravillosa palabra, el néctar, que la abeja viene como algunos que vienen como abejas espirituales. Señor, dame más, dame más, dame más, dame más. Salen de aquí más escuchando Biblia, leyendo Biblia, aprendiendo Biblia, preparándose, entrenándose para las guerras. ¿Quién eres tú? ¿Eres una mariposa que anda de flor en flor? ¿De iglesia en iglesia? ¿De religión en religión? ¿De creencia en creencia? Escuchando a todos, yo los escucho a todos. Cuidadito con ese peligro. Ah, no, es que a mí todo lo que sea Biblia, a mí que me lo digan. No, yo escucho. Ah, yo le abro la puerta. ¿Vienen testigos de Jehová? Yo los escucho. Así dicen muchos hermanos. ¿Así es usted? Por favor. Usted tiene que tener la convicción en la palabra para que usted no sea una simple mariposa. Ni tampoco sea un simple estudioso de botánica que tiene un montón de notas, pero no cambia. Sigue siendo el mismo. Si la palabra de Dios convierte el alma, seamos una abejita, hermanos. Mire, lo que más me llama la atención de esta anécdota es, o de esta ilustración es, abeja vacía. Usted tiene que venir aquí vacío, porque usted no viene vacío, usted viene con orgullo. Yo sé. Un poquito más que el pastor, sí. Sí. Mire, hoy me decía más bonito que usted. Yo sí, no. ¿Yo? Oiga este. Si usted no viene vacío aquí, hermano, no le cabe néctar, ya está lleno. Ya está lleno. Usted tiene que venir vacío para que se empiece a extraer. No es dando picos, usted está extrayendo la miel que hay en la palabra de Dios. Tú tienes que definirte. ¿Qué es lo que tú eres? ¿De dónde tú eres? ¿Cómo tú eres? ¿Qué vas a hacer con esas enseñanzas que aprendes aquí todos los días, no solamente la que hemos enseñado este mes? Dice, mira, vea la Biblia por favor, vea la Biblia. Índice. Que le voy a dar un reto bien bueno. Índice.
Empecemos por el Nuevo Testamento porque es mejor el Nuevo Testamento. Mire dónde están los capítulos. Libros del Nuevo Testamento. Bueno, me corché con esta porque esta no me aparecen los capítulos. Una que tenga los capítulos porque esta ya es de otra religión esta Biblia. No, mentira, hermano, estoy bromeando. Mire, Nuevo Testamento. Vaya a uno que tenga solamente un capítulo. Un capítulo. ¿Quién dice más? ¿Quién dice más? Un capítulo, a ver. San Judas, tercera de Juan, segunda de Juan. Siga leyendo. Filemón. Leas eso, hermano, un capítulo. ¿Se leen en un minuto? Léalo. Señor, dale sabiduría a Filemón. ¿Qué quiere decir este man? Léalo, léalo. Leas esos capítulos, esos libros de un capítulo, hermano. Hay libros de una hoja. Hay libros de una página. Léase eso. Lo reto a que lo haga. Lo reto. No se lo aprenda de memoria. Estúdielo. 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 Luego coja de 2 capítulos. Luego de 3 capítulos. Vaya al Antiguo Testamento. Libros de un capítulo. Abdías. Una hojita. A veces hasta media página. Léalo. Apréndalo. Ese es un gran reto que le pongo a ustedes. Les pongo el reto del Salmo 19 y del Salmo 119. Es contigo el Salmo 119. Lo que pasa es que se ve tan largo que una vez me puse yo a leerlo seguido, sin título ni nada, y lo leí tan fácil, yo, tan bacano esto, tan bueno, tan maravilloso. Hermano, es tan deleitoso. Cuando usted lee el Salmo 19 y el Salmo 119, es así, deleitoso, hermano, sinceramente. Ay, bueno, no voy a leer eso porque si no, no salimos de aquí hoy. Ahí les dejo el reto de la palabra de Dios. Pastora, venga, le devuelvo eso. Ah, no, esto está ahí. Ahí les dejo el reto para que lean algunos libros. Mire, Pablo dijo que nosotros somos cartas abiertas. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón, que Él con el martillo quebrantó la roca. Un mendigo, voy a terminar, les prometo que ya voy a terminar. Un mendigo pasaba por una gran catedral, era mendigo el tipo, y vio la catedral y tuvo que haber sido que el Señor le tomó el corazón porque dijo voy a entrar. Era el día de servicio. Cuando entró un gentío, full estaba la iglesia, y el mendigo entraba y la gente lo miraba y él miraba las naves, no encontraba puesto, y llegó hasta adelante, y como no encontró puesto, ¿sabe qué hizo el mendigo? Se sentó en la alfombra a escuchar la palabra. El pastor estaba predicando, el pastor quedó así como bla 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 bla, como yo aquí hablando bla bla bla, y el tipo ahí. Cuando de pronto el diácono, cuando hablamos de ancianos de la iglesia no nos referimos necesariamente a ancianos, pero en este caso era un anciano que se dejó ir hacia adelante y todo el mundo a la expectativa que va a hacer el anciano, va a sacar el mendigo. No sé, uno puede inventarse un montón de cosas que pueden haber pensado todas las personas cuando el anciano iba hacia el altar donde estaba el mendigo y todo el mundo expectante. Yo me imagino el pastor allá que hasta se le olvidaba y se le olvidaba pasar la hoja porque estaba pendiente que iba a pasar con el anciano. ¿Qué hizo el anciano? Se sentó al lado del mendigo a escuchar la palabra de Dios. Miren, hermanos, para mucha gente, usted y yo somos la única Biblia abierta que ellos tienen. Si tú no basas tu vida en esta palabra preciosa, hermano, está siendo de tropiezo para muchos que se saben. Señor le bendiga. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor amado, porque eres bello, maravilloso, precioso, lindo, dulce, Señor, eres precioso. Señor, nosotros queremos revestirnos de todo lo que tú eres para nosotros. Tú eres nuestra coraza de justicia, Señor. Tú eres, Señor, el que nos permite mantener la fe viva, Señor. Tú eres el que nos permite cargar la espada del Espíritu. Tu Espíritu es el que nos guía, el que nos enseña, el que nos muestra. Tu Espíritu, Señor, gracias, porque es un privilegio, Señor, que nos has dado. Gracias por esa palabra hermosa, dulce, esa palabra que es la que ilumina mi camino, Señor. Gracias porque ese martillo quebrantó la roca de mi corazón. Y gracias porque con esta palabra, Señor, yo puedo seguir adelante, peleando la buena batalla de la fe, hasta que alcance, Señor, la gloria que tú me has prometido. Porque si no fuera por tu promesa, no estaríamos aquí. En el nombre de Jesús bendigo a cada hermano, a mis pastores, a las familias, y bendigo mi vida, Señor, por tu nombre, por tu sangre,
por su gracia. Amén. Amén. Gracias.